Hola, vamos a resolver este ejercicio. En el ejercicio nos indican que existen dos cajas, como se muestra en la figura, impulsadas o tiradas por una fuerza F de 50 newtons. Además, ambas cajas están unidas por una cuerda y nos piden dos cosas. Primero, calcular la aceleración del sistema y la tensión cuando no hay fricción. Y segundo, calcular la aceleración del sistema y la tensión cuando existe fricción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre. Yo voy a considerar que hay fricción, entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Primero supongo que las dos cajas son un sistema, entonces vamos a tener un peso hacia abajo que va a ser la suma de las masas, o sea, M1 más M2 multiplicado por la aceleración de la gravedad. Vamos a tener hacia arriba la reacción normal o fuerza normal, a la cual mejor le voy a colocar o la voy a representar por una letra R para que no se confunda con la N de newtons. Vamos a tener además la fuerza F, que va a estar tirando de ambas cajas, y hacia atrás vamos a tener la fuerza de fricción, que como nosotros sabemos va a ser el coeficiente de fricción por la reacción. Una vez que nosotros ya tenemos realizado el diagrama de cuerpo libre, pues vamos a analizar el eje Y. En el eje Y lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, que como existe equilibrio, la reacción tendrá que ser igual a M1 más M2 por la gravedad. Esto de aquí implica que entonces la fuerza de fricción tendrá que ser igual al coeficiente de fricción por M1 más M2 por la gravedad. Por lo tanto, una vez que tenemos ya la fuerza de fricción, podemos analizar entonces el eje X. En el eje X nosotros vamos a tener lo siguiente, que la suma de fuerzas es igual a la masa total, o sea, M1 más M2 por la aceleración. Ahora, en este caso la suma de fuerzas va a ser F menos la fricción, es decir, que F menos la fuerza de fricción, o sea, mu por M1 más M2 por la gravedad va a ser igual a la masa total M1 más M2 por la aceleración. Ahora, si yo quiero despejar la aceleración, pues este término que está acá, es decir, la suma de masas, pasa a dividir. Y lo que yo voy a tener es lo siguiente, que la aceleración va a ser igual, divide a F y entonces nos quedaría F sobre M1 más M2 menos mu, y al dividir a este segundo término se cancela M1 más M2 con M1 más M2 y nos queda mu por G. Y este de acá sería el resultado que obtenemos para la aceleración. Lo dejamos todavía en letras, no reemplazamos nada. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la tensión. Entonces voy a colocar acá paso número 2, va a ser el cálculo de la tensión. Para el cálculo de la tensión voy a analizar yo el bloque 1, o sea, para la masa 1. Y voy a repetir exactamente lo mismo que hice hace un momento, solamente que en este caso yo voy a tener que en mi diagrama de cuerpo libre será la reacción, que le voy a llamar reacción 1 hacia arriba, el peso 1 hacia abajo, que va a ser M1 por G, y en este caso la fuerza que tira del bloque 1 no es F, sino es la tensión. La tensión y una fuerza de fricción hacia atrás que le voy a llamar F1. Si yo miro con cuidado lo que hice anteriormente, mi ejercicio va a ser básicamente el mismo. Lo único que en lugar de T va a ser F, en lugar de F1, en lugar de F va a ser F1,
y por la fórmula que nos relaciona la fuerza de fricción con el coeficiente de fricción, esto sería mu por R1. Ahora, acá lo que yo voy a tener es que en el eje Y, como en el caso anterior, R1 va a ser igual a M1 por G, porque hay equilibrio en el eje Y. Y luego en el eje X lo que yo voy a tener es que la suma de fuerzas es igual a M1 por la aceleración, es decir, en este caso la tensión menos la fricción, ya que en este caso la fricción viene quedando como mu por M1 por G, entonces sería tensión menos mu M1G es igual a M1 por A. ¿Y qué nos están pidiendo en este caso? Nos están pidiendo la tensión. La tensión es igual entonces a M1 por A, vamos a colocar acá igual M1 por A, y este término que está restando pasa al otro lado sumando, entonces sería más mu M1 por G, y este sería el valor que tomaría en este caso la tensión. ¿Qué podemos hacer con este término? Lo podemos simplificar un poco más. ¿De qué manera lo podemos simplificar un poco más? Lo podemos simplificar un poco más de la siguiente manera. Nos quedaría T es igual a M1, factorizamos el M1, multiplicado por A más mu por G. Y este sería el valor que nosotros tenemos para la tensión. Una vez que ya tenemos estas dos cantidades obtenidas, es decir, esta y el valor de la aceleración en la parte superior, lo que nosotros podemos hacer es reemplazar los valores para cada uno de los casos en el ejercicio. Entonces voy a copiar el valor que nosotros obtuvimos para la aceleración y lo voy a colocar en la parte inferior para que se note a qué me estoy refiriendo. Entonces vamos a ver, vamos a calcular primero la, en este caso, aceleración para cuando hay fricción y para cuando no hay fricción. Entonces, recordemos, si es que hay fricción, en el enunciado nos dicen que el mu toma un valor y si no hay fricción el mu va a ser 0. En el enunciado nos están indicando que si es que hay fricción el mu es 0.1, entonces acá sería el mu 0.1. Otra cosa más que nos están diciendo es que los valores de las masas son conocidos, son 10 y 20 kilogramos. Entonces nosotros tendríamos acá que si el mu es 0, entonces no aparece este término. Entonces la aceleración será simplemente la fuerza, que es 50 newtons, entre la suma de las masas, que sería 10 más 20. 10 más 20, esto es 50 sobre 30, se va un 0 con un 0 y nos queda 5 tercios. Y como es una aceleración será pues metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta para la aceleración en el caso cuando no hay fricción. Ahora, supongamos que hay fricción. Si es que hay fricción, pues este término de acá se mantiene y lo único que toca es restarle menos mu por g. Es decir, la aceleración tendría que ser igual a este término, que es 5 tercios, menos mu por g. Mu por g es 0.1 por 10. 0.1 por 10. 0.1 por 10 es 1. Entonces, si nosotros le restamos a 5 tercios 1, 5 tercios menos 1, eso nos quedaría 2 tercios. Entonces acá nos quedaría 2 tercios de metro sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta para cuando hay fricción. Una vez que tenemos eso, pues lo siguiente que vamos a hacer es el mismo cálculo para ambos casos, pero ahora para el valor en este caso de la tensión. Entonces, tomamos esto acá
y analizamos. Nosotros tenemos lo mismo, que vamos a tener que calcular primero si μ es 0, es decir, si no hay fricción. Si μ es 0, este término no aparece, simplemente me queda m1 por a, o sea, me quedaría m1 por a, pero ¿cuál a? El a donde no hay fricción, o sea, 5/3. ¿Cuánto vale el m1? El m1 nos vale, según el enunciado, nos vale 10 kilogramos. Entonces lo que vamos a colocar acá va a ser que la tensión va a ser igual a 10 por 5 entre 3. Y esto me da 10 por 5, 50, eso me da 50/3 newtons. Y esa sería la respuesta en el caso donde no hay fricción. Ahora, si es que hay fricción, el μ es distinto de 0. O en este caso, más allá de ser distinto de 0, es igual a 0.1. Si es igual a 0.1, entonces la tensión tendría que ser igual a m1, que es 10, por la aceleración, que en este caso es 2/3, porque en el caso donde hay fricción es 2/3, sería 2/3 más 0.1 por 10. Entonces esto de acá nos da T es igual, 0.1 por 10 es 1. 1 más 2/3, 5/3. Entonces 5/3 nos quedaría por 10, 50/3 de newton. Oh sorpresa, las tensiones en ambos casos tienen el mismo valor. Y de esta manera concluiría pues la solución de este ejercicio.